Buenas tardes con todos. Vamos a esperar unos minutos para iniciar la presentación. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Liliana Oviedo. Tengo el gusto de presentar el tema del seminario web del día de hoy, protección de datos personales en el negocio inmobiliario. Este webinar es organizado por el Comité de Cumplimiento Normativo de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú y es parte del ciclo de capacitaciones que venimos realizando exclusivamente para los socios de ACI. El tema de hoy tiene como objetivo informar las principales obligaciones de las empresas del sector inmobiliario en el campo de la Ley de Protección de Datos Personales y, en consecuencia, ayudar a su cumplimiento. La exposición tiene la duración de 1 hora y durante este tiempo estaremos recibiendo las preguntas en el módulo de preguntas y respuestas y también por el chat para responderlas al final de la presentación. Asimismo, cuando se cierre el Zoom, estaremos teniendo una breve encuesta que les pedimos que por favor se pueda llenar. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la exposición de la doctora Lourdes Zamudio Salinas, magíster en Derecho, miembro de la comisión especial encargada de proponer el proyecto de ley de protección de datos personales, miembro de la comisión consultiva que en calidad de especialista asesoró a la comisión multisectorial encargada de elaborar el reglamento de la ley de protección de datos personales, experta invitada de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Bienvenida, doctora.
Muchísimas gracias, Liliana, a ti y a la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú por la invitación a este webinar. Encantada de estar con ustedes y vamos a tratar de poder abordar aspectos esenciales de la legislación, que es la ley y el reglamento de protección de datos personales, vinculándolo al ámbito inmobiliario, ¿no? Pues bien, entonces vamos a comenzar. Voy a compartir en mi vista que he preparado y ahí vamos. Bueno. Excelente, ya lo vemos. Muy bien, gracias. Entonces, el temario, a rasgos generales, es el marco legal, una revisión muy rápida, algunos conceptos básicos, obligaciones legales y consecuencias del incumplimiento de las obligaciones legales. En cuanto al marco legal de la protección de datos, en el Perú está conformado por la Constitución Política de 1993, reconoce en el artículo 2, inciso sexto, este derecho. 18 años después, se da en el Perú la Ley de Protección de Datos Personales, la 29733, que fue modificada en el año 2017, que es la norma que desarrolla y regula este derecho constitucional. Esta ley crea la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, autoridad que reside en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es una dirección general que en realidad tiene competencia sobre dos derechos. Un derecho sobre el cual tiene competencia la autoridad es el que nos ocupa, el de la protección de datos personales, pero también tiene competencia sobre otro derecho que es el de transparencia y acceso a la información pública, ¿no? Por eso el nombre es Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Y el reglamento de la ley se da en el año 2013. Ha tenido algunas modificaciones también, de manera tal que la ley y el reglamento constituye la normativa sobre la materia que tenemos en el Perú. No hay una normativa sobre protección de datos específica a cada sector, al sector inmobiliario, al sector salud, al sector minero, al sector educativo, no hay. Entonces lo que se tiene que hacer es aterrizar o concretar esta normativa teniendo en cuenta las actividades de tratamiento de datos personales que se tienen en cada sector, ¿no? De hecho, podemos entrar, y es recomendable, asumo que lo hacen, a la página web de la Autoridad de Protección de Datos Personales, porque ahí hay una serie de informes, de resoluciones, de materiales de publicación que nos pueden ir ayudando y orientando en determinados cuestionamientos que puedan aparecer, ¿no? Y también la posibilidad de hacer consultas, independientemente del Registro Nacional de Protección de Datos Personales, en el cual tenemos que inscribir, por ejemplo, los bancos de datos personales, ¿no? Entonces, revisar la web de la autoridad es indispensable. Muy bien. Entonces, para precisar nada más y ubicarnos, pues tenemos que entender que es un dato personal, porque dato es una información, pero para que haya dato personal necesitamos que se den dos cosas, que haya una información y que esa información se pueda vincular a una persona natural. Si se vincula a una persona natural, estaremos frente a un dato personal. Pero para entenderlo mejor, de acuerdo a la ley, el dato personal es toda información sobre una persona natural, una persona física como nosotros, que identifica a la persona o que la hace identificable a través de medios que puedan ser razonablemente utilizados. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy frente a un dato personal? Si es un dato que identifica a la persona, el nombre, que incluye apellidos y nombre, es un dato personal que identifica a la persona. Pero hay datos personales que no identifican de manera directa, pero que sí hacen identificable a la persona a través de medios razonables. Por ejemplo, la placa del vehículo, ¿sí? Claro, yo no sé a quién pertenece, quién es el propietario de este vehículo, pero yo con esa placa puedo dirigirme al registro público y puedo conocer quién es el titular de la persona, de ese vehículo. Por lo tanto, es un dato personal, como el IP de la computadora, que para la empresa operadora de telefonía es un dato personal, ¿no? Entonces, ahí tenemos la especificación. Ahora, sin duda, los datos personales son toda información que concierne al ser humano,
Por lo tanto, son muchos. Habrá que identificar qué datos personales son los que usamos y que tratamos nosotros en las empresas, en nuestras empresas, ¿no? Yo asumo que dentro de estos datos están pues los nombres, apellidos y nombres de los clientes, de los potenciales clientes, de los proveedores que son personas naturales, de los trabajadores, ¿no? Las direcciones físicas, las direcciones de correo electrónico, el estado civil, cuando se trata de un contrato, por ejemplo, y necesitamos que intervenga el cónyuge, si es que lo hay, el DNI, por supuesto, o el pasaporte, o el carnet de extranjería, que sirve para identificar a quien puede ser parte en el contrato, los números de teléfonos fijos, celular, los números de cuentas bancarias, etcétera, ¿no? Cantidad de datos personales, pero es importante identificar cuáles son aquellos datos personales que con frecuencia nosotros utilizamos. Muy bien, ese es el dato personal. Ahora, ¿qué cosa hacemos nosotros con los datos personales? Los tratamos. Es decir, dentro de la ley está definido lo que es el tratamiento de los datos personales, que en buena cuenta son las actividades que realizamos con los datos, cómo gestionamos esa información. Y como ustedes pueden ver, tratamiento de datos personales es un concepto muy amplio. Por ejemplo, dice el artículo de la ley inciso 19, será tratamiento, cualquier operación o procedimiento, puede ser técnico, o automatizado o no, que permita que recopilar o recoger el dato, registrar el dato, organizar el dato, almacenar o conservar el dato. Eso es importante porque hay personas, hay clientes que me dicen, doctora, pero yo tengo solo el dato en mi computadora y ni lo he revisado. Bueno, de acuerdo a la ley, el hecho de mantener el dato ya es una actividad de tratamiento y ya está sometida a la ley. Hacer alguna elaboración con el dato, modificar el dato personal, extraer el dato personal, consultarlo, solo mirarlo ya es una actividad de tratamiento, cualquier forma de utilización del dato personal, bloquear el dato personal, que en realidad es una actividad de tratamiento previa a la supresión que imposibilita el uso del dato salvo para un requerimiento de una autoridad, la supresión o la cancelación del dato cuando eliminamos el dato de nuestros bancos de datos, también eso es una actividad de tratamiento, la comunicación por transferencia o por difusión, o cualquier otra forma de procesamiento que facilite el acceso, correlación o interconexión de los datos personales. O sea, en buena cuenta, el concepto de tratamiento es tan amplio que prácticamente cualquier cosa que se haga con el dato personal es actividad de tratamiento y está sometida a la ley y al reglamento. Ahora, si nos ponemos a pensar que hoy en día usamos cada día con mayor frecuencia las tecnologías de la información y de las comunicaciones, las computadoras, los celulares, los geolocalizadores, las cámaras de videovigilancia, la inteligencia artificial, el blockchain, o sea, tantas tecnologías de la información. Estas tecnologías de la información y de las comunicaciones generan la posibilidad de actividades de tratamiento de datos personales y de procesamientos de datos personales a gran escala, en tiempo real, y muy invasivos. Entonces, ahí tenemos que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque probablemente realicemos tratamientos que van más allá de lo que está permitido. Entonces, habrá que tomar las salvaguardias necesarias dependiendo de la tecnología que utilicemos a la hora que hacemos tratamientos de datos personales, ¿no? Porque no es lo mismo que yo agarre un archivador en físico y guarde los datos personales a que los ponga en la computadora. No es lo mismo que yo ponga un geolocalizador en el celular de mi trabajador y lo tengo monitorizado todo el día. Todo eso es actividad de tratamiento, pero entenderemos que hay grandes diferencias en estas actividades de tratamiento por el tema del instrumento tecnológico con el que estamos tratando el dato, ¿sí? Entonces, muy bien, porque claro, es muy útil, pero generan mayores riesgos para la persona del titular del dato. Y todo dato merece protección. Muy bien. Ahora, ¿quiénes son los que tratan los datos personales? Para ubicarnos un poquito. De acuerdo a la ley, tenemos al responsable o al titular del banco de datos. En nuestro caso, serían las empresas inmobiliarias. Ellos serían, de acuerdo a la ley, los responsables o titulares de los bancos de datos. A ver, esta denominación de titular del banco de datos se utiliza cuando el responsable trata los datos personales en un banco de datos. El banco de datos
puede ser estar en un soporte físico, puede estar en un soporte magnético, digital. ¿Qué es lo que determina que es un banco de datos personales? Que sea un conjunto organizado de datos personales. Que yo pueda decir, a ver, los datos del señor Zavala, y me voy a mi fichero, pero como está por orden alfabético los apellidos, voy a la Z y ahí encuentro el dato del señor Zavala. Ah, ahí hay un banco de datos, porque hay un criterio de organización que me permite encontrar sin dificultad o sin mucha dificultad el dato de quien yo quiero. Evidentemente, si esto lo hacemos de manera magnética o automatizada, pues es mucho más fácil y más rica la forma de organizar los datos personales. Entonces, cuando el tratamiento de los datos personales se hace en un banco de datos personales, automatizado o no, el responsable, que sería la empresa, se le llama titular del banco de datos personales, ¿no? Pero el nombre genérico es responsable, porque en buena cuenta, el responsable del dato personal o titular del banco de datos personales es quien decide qué se hace con el dato, cuál es la finalidad con la que se tratan los datos, qué actividades de tratamiento se hace con los datos. Y por supuesto tendrá que implementar las medidas de seguridad. Ahora, es posible también que realicemos tratamiento de datos personales sin ponerlos en un banco de datos, como por ejemplo cuando nosotros pegamos una foto, la colgamos en internet o la ponemos en un corcho, en un cuadro. Ese es tratamiento del dato de imagen, pero no hay un banco de datos personales. O cuando, por ejemplo, información de personas las ponemos, las sacamos en un medio de comunicación. Ahí no hay banco de datos personales, pero hay tratamiento de datos personales. Y entonces acá hay que entender lo siguiente. Lo que regula la ley, el objetivo no es regular el banco de datos personales, es regular las actividades de tratamiento. Sea que las actividades de tratamiento de los datos personales se den en el contexto de un banco de datos personales o fuera de un banco de datos. Con lo cual, basta que yo realice una actividad de tratamiento de datos personales para que esté dentro del ámbito de aplicación de la ley. Y cuando digo ley, vamos a entender ley y reglamento. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, el responsable o titular del banco de datos trata datos personales y responde ante el titular del dato, ante el dueño del dato y ante la autoridad de la actividad de tratamiento. Pero también suele ocurrir que aparecen encargados de tratamiento, ¿no? Que como su nombre lo dice, son encargados, van a actuar por orden del responsable. Por ejemplo, proveedores de servicio. Contratamos, hay dos Gs ahí, pero contratamos un hosting para que almacenar nuestros datos, no sé, pues, en Irlanda. Contratamos un call center para que llame a nuestros clientes porque tenemos nuevos servicios. Contratamos los servicios de cloud computing y entonces estos proveedores, este call center, este hosting, este proveedor del cloud, son encargados de tratamiento. Entonces, la empresa inmobiliaria es el responsable del tratamiento que contrata a estos encargados y les da los datos de los clientes, le da los datos de sus proveedores, etcétera, para que los almacene o para que los llame para ofrecer servicios. Entonces, este call center, por ejemplo, que llama a nuestros clientes, es mi encargado de tratamiento. Y para que haya un encargo de tratamiento, tiene que haber un vínculo jurídico. Es decir, la empresa inmobiliaria tiene que celebrar un contrato de encargo de tratamiento con el call center. Un contrato de servicios por el cual le dice, no sé, te doy la base, el banco de datos de estos clientes para que llames, para ofrecer servicios, qué sé yo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el titular del banco de datos o responsable del tratamiento, la empresa inmobiliaria, tiene que establecer las limitaciones a las que debe someterse el encargado del tratamiento, el call center, por ejemplo. Porque el encargado de tratamiento solo puede realizar las actividades de tratamiento de los datos personales que el responsable o titular le diga. No más, no más. Porque si el encargado del tratamiento se extralimita, o por ejemplo, hace una actividad de tratamiento no permitida en el encargo, el encargado del tratamiento ya actúa como responsable y actúa ilegalmente, porque él no está autorizado para hacer eso, ¿no? Entonces, hay un responsable o titular del banco de datos. En determinadas circunstancias hay encargados de tratamiento a los que contratamos nosotros para que traten datos personales que están bajo nuestra responsabilidad.
Y también hay que tener en cuenta que en la empresa tenemos áreas o tenemos personal que también entra en contacto con los datos personales, que no es el responsable y que no es el encargado, pero entra en contacto con datos personales. Por ejemplo, el personal de área de sistemas, el personal de talento humano o de recursos humanos, algún personal administrativo, una secretaria, un secretario, ¿no? Todas estas personas que tienen contacto con datos personales también deben estar capacitadas y saber lo que implica para adoptar las medidas correspondientes de acuerdo a la ley, ¿no? Acá hay un mensaje. Al final vamos a ir contestando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sea el responsable o el titular del banco de datos, sea el encargado del tratamiento o cualquier persona en la empresa que de manera legítima, por supuesto, autorizada, entre en contacto con los datos, todas deben cumplir la ley y el reglamento. Y es el responsable, la empresa inmobiliaria, que para la ley es la responsable, la que debe asegurarse de que eso suceda, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué obligaciones legales se derivan con relación al uso de los datos personales para las inmobiliarias? Bueno, todas las que dice la ley y el reglamento. Todo lo que dice la ley y el reglamento es una obligación legal. Vamos a resaltar algunas de ellas por el tiempo y el contexto espacial en el que estamos, y temporal. A ver, una es recabar el consentimiento. ¿Por qué? Hay que recordar lo siguiente. El derecho a la protección de datos personales es un derecho fundamental por el cual el Estado reconoce a la persona natural, ¿sí?, que él es el titular de sus datos y que él tiene el poder de disponer de sus datos y de controlar su información cuando esa información la está tratando o manejando un tercero. Entonces, dentro de la lógica de este derecho a la protección de datos personales, ¿qué es un derecho de última generación? ¿Qué es un derecho fundamental, el más importante en la era digital? Que además es el derecho que cobra más importancia en el mundo. Debo decirles que es el único derecho fundamental en el mundo que tiene 140 leyes, en 140 países, y tiene más de 90 autoridades. No hay otro derecho fundamental que tenga esta atención. ¿Por qué? Porque justo en la era digital, con todas las tecnologías de la información, el procesamiento de datos crece y hay más riesgo para las personas. Y entonces, claro, Europa o los países donde hay leyes y hay un nivel alto de garantía, no quieren que cuando hay transferencias internacionales de datos, los datos que están bien protegidos en sus países salgan a otros países y disminuye el nivel de protección. Entonces, la idea es que todos vayamos más o menos de manera armónica, ¿no? Entonces, a ver, dentro de la principal obligación o la primera que debemos tener en cuenta es que como el titular del dato es el dueño del dato, es el que tiene el poder de disponer el dato y de controlarlo, la regla es que para que alguien trate un dato personal de otra persona, debe contar con el consentimiento del titular del dato. Esa es la regla. Yo no puedo tratar el dato de Liliana, por ejemplo, si ella no me lo consiente. Yo no puedo, porque ella es la titular de su imagen, que sería el dato que en este caso operaría. No puedo, esa es la regla. Pero claro, nosotros sabemos que hay excepciones, pero esa es la regla. Esa es la piedra angular, ese es el eje sobre el cual gira todo el sistema jurídico de protección de datos personales en el Perú y en América Latina. Para el tratamiento de datos personales se requiere que el titular dé consentimiento. Ahora, se trata de un consentimiento informado, por lo tanto, tiene que haber un aviso de información, o si es por la web, la política de privacidad, que supone que el responsable del tratamiento, que va a recopilar los datos del titular, del cliente, del potencial cliente, de quien sea, del proveedor, tiene que haberle informado las condiciones a las que va a someter, las condiciones de tratamiento a las que va a someter su información personal que la empresa inmobiliaria está recabando. ¿Qué cosa le tiene que informar? Eso ya está definido, el artículo 18 de la ley, el artículo 12 del reglamento. Hay una resolución que salió en el año 2018 donde la autoridad dice más o menos qué es lo que debe informarse. Porque yo no puedo aceptar, la ley no acepta cualquier consentimiento. El consentimiento tiene que ser informado, tiene que ser recabado antes de que se recopile los datos del titular. Tiene que ser un consentimiento libre, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá yo me pregunto lo siguiente, ¿cómo hacen las empresas inmobiliarias para conseguir los datos de sus potenciales clientes? ¿Cómo hacen? No sé, yo me imagino, estoy pensando porque no lo sé,
A lo mejor tienen un chat, un WhatsApp grupal, tienen chats grupales y se pueden pasar clientes, tengo estos clientes, tengo esta lista, o teléfonos o correos electrónicos. Ya. Entonces, esto va a significar actividades de transferencia de datos personales. La pregunta es, ¿están autorizados para hacer esas transferencias? Es decir, ¿cuentan con el consentimiento de los titulares de estos potenciales clientes para pasarse sus datos personales entre ellos? Sí, sí, bien, pero si no, quiere decir que están tratando datos personales de manera ilegal a la luz de la ley porque no cuentan con el consentimiento de los titulares de esta información. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, adecuarnos. Yo sé que esto pasa mucho y por eso es que en el Perú hay que reconocer, tenemos un muy bajo nivel de cultura de protección de datos. Entonces, lo primero es que hay que informarse, hay que capacitarse, hay que tomar conciencia a nivel de todas las empresas, desde arriba hasta abajo, desde los directivos hasta abajo, para cambiar la mentalidad y darnos cuenta pues que los datos personales son el activo más valioso, pero no es cualquier activo, conlleva derechos de una persona, aspectos de su dignidad, ¿no? Entonces, claro, ahí viene la pregunta para ustedes, ¿cuáles son las formas en que nosotros recopilamos los datos de nuestros potenciales clientes o de nuestros clientes? ¿No? ¿Por qué? Porque claro, a ver, cuando ya ustedes celebran un contrato, o están por celebrar un contrato, ahí intercambian ustedes información con los potenciales clientes porque ya han manifestado, han entrado en contacto ustedes con los clientes. Entonces, ahí hay una excepción. Porque como les he dicho, si bien es cierto, el eje fundamental para el tratamiento de datos personales en el Perú es que el titular me dé su consentimiento para que yo trate su dato personal, esto no es absoluto. Hay circunstancias en las cuales no vas a requerir el consentimiento para tratar el dato. Una de ellas es esta. A ver, las excepciones al consentimiento están en el artículo 14 de la ley y en el inciso 5 es una que cae de cajón. Es decir, la ley dice, no se requiere el consentimiento para el tratamiento de datos personal en el contexto de la celebración o ejecución de un contrato en el cual el titular del dato es parte. Entonces, empresa inmobiliaria, persona natural que está encargándole la venta de su departamento o de su casa o que va a celebrar un contrato de compraventa. Cuando entran en esta relación, evidentemente la empresa inmobiliaria ya no requiere el consentimiento para tratar el nombre, correo electrónico, DNI del cliente. No, pues ya no, porque está tratando los datos personales del potencial cliente o del cliente que son necesarios para la celebración o ejecución de ese contrato. En la medida que trate los datos que sean estrictamente necesarios para esa relación contractual, están exonerados del consentimiento. Y además, para la finalidad de ese contrato. ¿Por qué? Si utilizan esa información para pasársela a otra empresa, esa no es la finalidad del contrato. Ahí estarían ya realizando un tratamiento indebido. Pero en la medida que traten los datos personales de su contraparte en un contrato, estoy hablando de la contraparte que es una persona natural, no es otra empresa porque los datos personales son reconocidos para la persona natural, ahí es que si es que los datos que yo recabo son los estrictamente necesarios para la celebración y ejecución de este contrato y solo uso yo para esa finalidad, no hay ningún problema. Es decir, lo que nosotros decimos es, ustedes como empresas inmobiliarias, ustedes como responsables del tratamiento de los datos personales de sus clientes, están legitimados sin necesidad del consentimiento, ¿no? Entonces, digamos, como consecuencia de esto, y está explícitamente en la ley, no se deben recopilar datos personales por medios fraudulentos, desleales o ilícitos. No comprar pues las bases de datos que hay en Wilson, etcétera, etcétera. No pasarse, no llevarme en USB los datos de todos los clientes de alguien y los paso a mi computadora. Evidentemente, ese es un medio desleal, es un medio ilícito, ¿no? Entonces, esa es una obligación importante. Otra obligación que tenemos todos es inscribir los bancos de datos en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. ¿Qué bancos? Porque a veces yo voy a empresas e inscriben un banco, pero tienen 5 o 7 bancos, ¿no? Entonces, todos los bancos tienen que inscribirse. El banco de proveedores, son personas naturales, de clientes, de potenciales clientes, de trabajadores, de postulantes a puestos de trabajo o de selección de personal, de videovigilancia, etcétera. Todos los bancos que traten datos personales tienen que ser inscritos en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. Y la pregunta, ¿cuándo? De acuerdo a la ley es antes, de manera previa al
la recopilación del dato personal que va a ser tratado en el banco de datos. Eso es lo que dice la ley. Antes. No, primero trato el dato y después lo escribo. Claro, que si ahorita estamos en esa circunstancia que no sería raro, hay que regularizar la inscripción del banco de datos personales. Hay que regularizarla, ¿no? Entonces, todo eso está en la web de la autoridad y es un procedimiento no complicado. Ok. Otro aspecto muy importante que las empresas, los responsables, que ustedes deben tomar en cuenta cuando tratan datos personales, es que cuando almacenan, cuando tratan los datos personales, tienen que hacerlo de tal manera que se permita, que se posibilite, que se facilite el ejercicio de los derechos del titular del dato. Y entonces acá tengo que explicar lo siguiente. A ver, les dije que el derecho a la protección de datos personales es aquel derecho fundamental por el cual el Estado reconoce que yo tengo el poder de decidir a quién le doy mi información, consentimiento, y el poder de controlar mi información cuando lo tiene un tercero. Este poder no se agota cuando la empresa inmobiliaria recopiló mis datos, ya yo me olvido. No, no, no. El derecho implica que el titular del dato debe ejercer ese poder de control hasta que la empresa inmobiliaria suprima o cancele mis datos. ¿Y cómo yo controlo eso? ¿Cómo yo controlo que la empresa inmobiliaria, como responsable del tratamiento, durante todo el tiempo que está tratando mi dato personal, lo está haciendo adecuadamente, según la ley? Para eso, la ley me da a mí como titular del dato, yo cliente de la empresa inmobiliaria, estos derechos que se denominan con el acrónimo ARCO. A de acceso, R de rectificación, C de cancelación y O de oposición. Por ejemplo, yo digo, estoy contratado con una empresa inmobiliaria, hace años le digo, voy a ejercer mi derecho de acceso. ¿Qué significa? De acuerdo a un procedimiento, hacer una solicitud, llenando los requisitos que dice el reglamento, le presento a la empresa inmobiliaria mi derecho de acceso. Esto significa que en el plazo que establece la ley, la empresa me tiene que decir de manera amplia todos los datos personales míos que tenga. ¿Qué es lo que está haciendo? Si se los ha transferido o no. Y si tiene 5 bancos de datos en los cuales tiene mis datos, no me puede decir solo de 2, porque estaría incumpliendo y violando la ley y el reglamento. Tampoco me puede contestar extemporáneamente, porque la respuesta extemporánea es violación. Porque ¿saben qué sucede? Si a mí como titular del dato, el responsable del tratamiento no me da esa información, quiere decir que yo no tengo el control de mi información, que ya mi derecho está afectado, porque mi derecho dice que yo como titular del dato debo controlar mi información cuando lo tiene un tercero. Pero si el tercero que tiene mi información, la empresa inmobiliaria, no me responde adecuadamente, de manera oportuna, entonces quiere decir que mi derecho fue violado, porque yo no controlo mi información. Y entonces hay el derecho de acceso, el derecho de rectificación. Por ejemplo, el derecho de rectificación cuando me he cambiado de domicilio, cuando hay un dato errado y yo digo, quiero que rectifiquen este dato. Supongamos que de soltera me divorcié. Yo necesito que cambie el estado civil. Claro, en este caso, para que modifiquen, normalmente se va a requerir presentar el sustento, ¿no? Porque yo no puedo decir, ay, ahora soy divorciada. No, tengo que presentar la partida de RENIE con la anotación de el divorcio a la espalda, ¿no? Entonces se rectifican los datos. Esto es importante, no solo desde el punto de vista del titular que le interesa que el responsable del tratamiento trate información actualizada, veraz, sino porque ustedes, como responsables del tratamiento, deben implementar medidas y protocolos para garantizar la calidad del dato. Es decir, que los datos personales que yo trate en mis bancos de datos sean actuales, sean veraces, respondan a la situación actual del titular del dato, si no, no me sirve. Si no, no me sirve, ¿no? Por ejemplo, también el derecho de cancelación. Yo puedo decir, sí, ejerzo mi derecho de cancelación, suprime el dato que tienes de mí. Claro, se tratará de un dato que no está directamente vinculado al contrato que tengo con ustedes, porque yo no puedo pedir que cancelen los datos que son necesarios para la ejecución del contrato que tengo contigo. Pero si he dado datos extra, o si he permitido otras finalidades, yo sí puedo decir sobre eso extra, ese tratamiento de datos personales o esos datos que no son necesarios para la relación contractual que tengo contigo, empresa inmobiliaria, pero que yo te los di porque, bueno, lo autoricé, ahora no quiero, lo cancelo, ¿no? Yo puedo hacerlo. Y también puedo oponerme al tratamiento de determinados datos personales. Entonces, estos derechos ARCO son fundamentales.
si el responsable del tratamiento, la empresa inmobiliaria, no le facilita al titular del dato el ejercicio de estos derechos, está dejando vacío el contenido del derecho a la protección de datos personales del titular y está violando la ley y el reglamento, ¿no? Entonces, hay que implementar los mecanismos, los protocolos, hay que ver quién se encarga de responder el ejercicio de estos derechos ARCOS de manera adecuada, de manera oportuna, ¿no? Muy bien. A ver. Lo que tenemos que hacer entonces también es adoptar las medidas para garantizar el cumplimiento de los principios sobre el tratamiento de los datos personales. Es decir, a ver, la ley da una serie de principios, por ejemplo, los que tenemos ahí: legalidad, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, seguridad, disposición de recursos. ¿Qué son esos de los principios? Fíjense, yo les dije al comienzo que las leyes de protección de datos, no solo en el Perú, en el mundo, son leyes de carácter general, ¿no? Es decir, dan normas, establecen normativa general que cada sector empresarial, que cada persona tiene que adecuarlas a su actividad específica. Entonces, ¿cuál es el instrumento más útil que me ayude a mí para poder decir, ok, el tratamiento de datos personales de mis clientes es adecuado? ¿Cómo yo sé que es adecuado? Aplicando los principios. Por ejemplo, aplicando la finalidad. Si yo digo, a ver, mi cliente al que le estoy alquilando un inmueble o al que le voy a vender un inmueble y me ha dado los datos de su cuenta bancaria o los datos de su teléfono, dirección, correo electrónico, yo digo, ay, pero miren, acá se me presenta una posibilidad de una empresa del grupo o qué sé yo, de darle sus datos, porque tenemos al final otra actividad, otro interés, ya, pero esa no es la finalidad para que me dieron. Entonces yo debo decir, de acuerdo al principio de finalidad, yo no puedo utilizar ese dato que me ha dado mi cliente para la ejecución del contrato que tengo con él, para transferir ese dato a otra empresa para otros intereses que tenemos, porque esa no es la finalidad. Entonces yo no debo hacer. La proporcionalidad, por ejemplo, estoy hablando muy genérico porque para que tengan una idea. Si yo voy a celebrar un contrato con un cliente para venderle su casa o qué sé yo no le voy a pedir la religión que profesa, ¿verdad? Yo no le voy a pedir, ni siquiera es necesario la profesión que tiene, porque ese dato es excesivo para la finalidad. Digo la profesión porque yo vendo mi inmueble y el inmueble no va conmigo ni con mi profesión. Digo, ¿no? O sea, ya, las preguntas me las pueden hacer. En principio como regla, ¿no? Le voy a vender, no le estoy alquilando, yo le voy a vender. A ver, ni siquiera tendría que pedirle el número de hijos, porque va a comprar la propiedad o voy a venderle. Si yo le pido esos datos que no son necesarios para el contrato que vamos a celebrar, quiere decir que viola el principio de proporcionalidad, porque ese dato es excesivo. ¿Para qué voy a pedirle esa información? Es como cuando abren una cuenta bancaria y te dicen qué religión tiene, a qué partido pertenece, no tiene nada que ver con la finalidad para la cual yo recopilo la información, ¿no? La calidad del dato, que tiene que ver con la actualización del dato, como hemos mencionado. El tema de la seguridad, vamos a un ratito, a ver, todos los alcances de los principios están desarrollados en la ley y en el reglamento del artículo 4 a 12. Fíjense, para mí, para entender bien la ley, para poder tener la certeza de que yo estoy realizando un tratamiento adecuado de los datos personales, el tema de los principios es fundamental. Es decir, porque si yo tengo una duda de esta actividad de tratamiento que voy a realizar, si está adecuada la ley o no, yo tengo que analizarla a la luz de los principios. Si esta actividad de tratamiento es proporcional, es legal, cumple con el principio de finalidad, el dato es de calidad. Entonces, ahí me daré cuenta. A nivel mundial esto es reconocido. O sea, los principios, entenderlos bien y aplicarlos a la actividad de tratamiento concreto es lo que tenemos que hacer. Es un trabajo, claro, para eso hay que conocer y realizar una actividad de interpretación. Pero es lo que nos toca, no tenemos más, ¿no? Entonces, vamos avanzando un poquito más. Entonces, a ver, no utilizar los datos personales que están tratando para finalidades distintas de aquellas que motivaron su recopilación, ¿no? A la hora que yo recopilé el dato, me dieron el consentimiento para utilizar el dato para enviar la información comercial. Ah, genial. Yo le puedo enviar información comercial porque me autorizó. Si recopilé los datos para efectos de la celebración y ejecución del contrato, solo para eso, no para otra finalidad. Ahora, una vez que se cumplió la finalidad, ¿qué cosa hay que hacer con los datos? Hay que eliminar los datos, ¿no? Cumplida la finalidad. Ahora, la idea es ¿qué cosa?
que no debemos almacenar ni debemos usar datos personales indefinidamente. No, no es que es un cuadro que yo lo tengo que guardar. No, los datos personales le pertenecen a sus titulares. Yo, terminada la finalidad o el plazo para el cual me dieron, ya perdí la legitimidad como empresa responsable de seguir tratando esa información. Claro, en otros términos, si expiró el tiempo autorizado para el tratamiento, autorización que me dé el titular, o se cumplió la finalidad, y acá pongo el agregado, no existe norma legal que disponga lo contrario, yo debo suprimir o cancelar o eliminar ese dato personal. La última parte se refiere a que eventualmente puedo yo seguir conservando el dato de manera bloqueada con las salvaguardias de que no accedan a él. ¿Para qué? Eventualmente para un proceso de incumplimiento de contrato y yo pueda decir, no, acá yo respondo, ¿no? Hasta los plazos de prescripción, por ejemplo, de esas acciones. Entonces, algunas circunstancias sí me permitirían a mí conservar los datos solo para defenderme en un proceso. O si es que también hay obligaciones que tenemos los responsables del tratamiento ante SUNAT, ante el Ministerio de Trabajo, de Salud, etc. En ese caso, claro, hay que conservar los datos solo para esa finalidad. Bueno, entonces, el tiempo de conservación, ya lo hemos dicho, el único plazo que nos ha dado la ley para conservar datos es cuando regula la videovigilancia en una directiva de videovigilancia que salió en enero del 2020, que son 2 meses. Como máximo, las imágenes que captamos por videovigilancia, 2 meses. No existe otro plazo establecido para ninguna otra actividad de tratamiento ni otro dato. ¿Sí? Listo. A ver. Recalcar esta parte, ¿no? Nosotros como empresa celebramos contratos con terceros a través de encargos del tratamiento. Hemos dicho, call center, por ejemplo, hosting, cloud computing, lo que sea. O, por ejemplo, el que me hace las planillas o el que me viene a capacitar a mi personal tiene datos de mis trabajadores. Bueno, entonces podrían aparecer como encargados de tratamiento. En ese caso, nosotros como responsables del tratamiento de datos personales, tenemos que exigir a los encargados, a quienes les estamos dando los datos personales que están bajo nuestra responsabilidad, exigirles que respeten lo que dice la ley de protección de datos personales y la política de tratamiento que debemos tener nosotros como empresa, ¿no? Tenemos que celebrar contratos de prestación de servicio, contratos de encargo de tratamiento, que incluyan las obligaciones y los deberes que la ley señala, ¿no? Hay que tener cuidado en que yo di mi dato personal, yo encargué a este que trate los datos personales de mis trabajadores, de mis clientes, pero ¿qué salvaguarda tomaste? Porque tú eres el responsable. Tú tienes que asegurarte o tomar medidas que puedan, entre comillas, digo yo, garantizar que el encargado del tratamiento esté en condiciones para dar un debido tratamiento a la información que tú le estás dando mediante el encargo. Otro aspecto muy importante es la seguridad de los datos personales, porque no puede haber tratamiento de datos personales sin seguridad, ¿no? Más aún hoy día, dependiendo de la tecnología de la información que utilicemos para el tratamiento. Entonces, de acuerdo a la ley, tenemos que adoptar sí o sí medidas de seguridad. Hay 3 clases, medidas de seguridad técnicas, organizativas y legales. ¿De qué depende que yo trate una medida de seguridad o no? Depende del dato personal que trate. Si es un dato personal, por ejemplo, del nombre, pues la medida de seguridad es una. Pero si yo voy a tratar la historia clínica, que no es el caso de ustedes, pues eso es más delicado. La medida de seguridad será más alta para la historia clínica. También hay que tomar en cuenta la tecnología. Si yo voy a tratar el dato personal a través de mi computadora, nada más que no está conectada a internet, tiene una medida de seguridad, pero si yo voy a tratar el dato personal a través de la geolocalización o a través del internet, pues esa es otra tecnología más riesgosa y por lo tanto las medidas de seguridad serán más altas, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a las, por ejemplo, también las actividades de tratamiento. Una cosa es la actividad de tratamiento de conservar el dato y lo almaceno en mi computadora, que es actividad de tratamiento. Y otra cosa es hacer una transferencia del dato a otro responsable, sea a nivel nacional o internacional. Esa actividad de tratamiento es más riesgosa, entonces yo debo adoptar otras medidas de seguridad, ¿no? La finalidad de las medidas de seguridad es evitar que el dato se pierda, que el dato se altere, o que alguien acceda a la información sin estar autorizado.
¿no? Lo cual habría que pensar en cada caso qué perjuicios puede generar que alguien conozca la información si no está autorizado, que me borre la información o que me cambie la información. ¿Cómo brindo un servicio? Hay que garantizar entonces la integridad de la información, que esté toda la información que necesito, completa, la confidencialidad de la información. Esto es fundamental, fundamental, porque esto va a suponer que nadie entre al conocimiento de los datos personales, salvo los que están autorizados y con los debidos controles. Y la confidencialidad de los datos personales se guarda no solamente durante el tiempo que tu personal tiene contrato contigo, sino después, de por vida, de acuerdo a la ley, ¿sí? Y la disponibilidad de la información es que, claro, tengo que tomar las medidas de seguridad adecuadas para que los datos estén disponibles, aquellos datos personales que yo necesito para brindar el servicio, porque ¿qué pasa si se borraron los datos? Ya no tengo el dato, ¿cómo brindo el servicio? Las medidas de seguridad sirven para todo eso. Para eso, pues hay que capacitar a nuestra gente, a nuestro equipo, hay que impartir instrucciones concretas, hay que señalar los roles dentro de la estructura de la empresa, diseñar y adecuar los protocolos, establecer cláusulas de confidencialidad. Por ejemplo, no me manden correos masivos donde hay gente que no tiene por qué conocer el correo de otra persona, ¿verdad? Entonces, una serie de medidas que suponen capacitación, que serían medidas de organización, medidas de seguridad organizativas, entre otras medidas que tenemos que ir adecuando. Y estas medidas de seguridad tienen que ser revisadas, tienen que ser evaluadas y tienen que ser mejoradas de manera permanente. No podemos decir, ya lo hicimos hace 2 años, ahí quedaron. No, porque la tecnología cambia, es dinámica y se potencia en su capacidad. Y nosotros solemos usar las tecnologías que van apareciendo y van modernizándose, ¿no? Y como les digo, esas tecnologías que utilizamos, los mismos celulares, qué sé yo, generan muchos beneficios, pero también mucho más riesgos para los datos de las personas. Entonces, no se trata tampoco de un cumplimiento meramente formal. La idea es pasar de un cumplimiento formal a un cumplimiento real. La idea es que ustedes, como responsables del tratamiento, establezcan medidas útiles, medidas apropiadas, medidas efectivas para cumplir esas obligaciones que establece la ley. No basta hacer meras declaraciones simbólicas de buenas intenciones. Para terminar solamente, hay distintas consecuencias frente al incumplimiento de las obligaciones para la normativa de protección de datos personales, ¿no? La ley establece infracciones leves, infracciones graves y muy graves. Y frente a estas infracciones, digamos que las sanciones más significativas, pero no las únicas, son las multas, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta también que la empresa o el responsable del tratamiento que incumple la ley no solamente puede perder un dinero, puede perder prestigio y la confianza de sus trabajadores, de sus clientes, que tiene un valor que no se traduce inmediatamente, pero se puede traducir en un valor monetario, ¿no? Entonces, las infracciones van en las leves de 0,5 del valor de una UIT, que hoy en día vale 4.600, hasta 5 unidades impositivas tributarias. Las infracciones graves van de más de 5 UIT, 20.000 y pico soles, hasta 50 UIT, que serán ¿cuánto? 4 por 50, no sé, pues serán ¿cuánto? 200.000 más o menos. Y las soles, ¿no? Y las infracciones muy graves van de más de 50 UITs, 4.600 por 50, hasta 100. O sea, la sanción más grande en el Perú es, ¿cuánto sería? 460.000 soles, ¿no? Poco más de $100.000. Bueno, debo decirles que Perú es uno de los países que tiene sanciones de las más bajas, ¿ah? Porque en México te ponen hasta 10 millones, en Europa, estoy hablando de dólares, en Europa también. Acá es muy baja y hay oportunidad pues para adecuarnos un poco más a la ley y tomar conciencia. También hay otras legislaciones donde dicen que la sanción puede ir como empresa hasta máximo el 10% de lo que gira en un año. Va a depender. En nuestra legislación tenemos eso. Solamente les doy un ejemplo y ya termino. Dentro de las infracciones leves, el no inscribir el banco de datos es una infracción leve. Pero esa infracción puede convertirse en grave si la autoridad te requirió que inscribas y no lo inscribes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tú no inscribes eso. Una infracción muy grave puede ser, por ejemplo, cuando hacemos tratamiento de datos personales y violamos otros derechos, y esto es muy fácil, ¿no? Y voy dejando de compartir esto. Esto es muy fácil de hacerlo porque el dato personal tiene
tiene la característica de que si tú tratas un dato personal que tiene que ver con el honor de una persona o que tiene que ver con su estado de salud, si tratas indebidamente el dato, no solo afectas el derecho a la protección de datos personales, también otros derechos. Entonces, esto es una situación muy grave y afecta más a la persona, ¿no? Bueno, todo eso está en la ley y en el reglamento, así que es importante tomar conocimiento. Creo que ya estoy en el tiempo. Por el tiempo paro ahí. Gracias por la atención. Quedo a la orden de las preguntas que tengan a mí. Excelente presentación, doctora. Tenemos unas preguntas que han realizado los asistentes en el módulo de preguntas y respuestas, por lo que ahora vamos a proceder a leerlas de manera que la doctora pueda responderlas. La primera pregunta es, cuando hacemos campañas de Facebook donde pedimos datos de los potenciales clientes, ¿ellos también son encargados de tratamiento de datos? Esto se refiere a que muchas veces nosotros las inmobiliarias hacemos anuncios, por ejemplo en redes sociales, en Facebook o en Instagram, donde uno puede dejar sus datos desde ahí, desde las mismas redes sociales, y hay agencias de marketing que se encargan de publicar estos anuncios, y existen estas campañas que podemos realizar donde directamente los clientes nos dan ahí sus datos personales. Y entonces, a ver, para entender bien, estas empresas de marketing son las que por mandato de ustedes en Facebook publican el pedido, digamos, y recogen los datos y luego se los dan a ustedes. Sí, correcto. De hecho, hay diferentes tipos de casos porque, bueno, acá en la pregunta no han señalado, han colocado cuando hacemos campañas de Facebook en general, pero muchas empresas tienen un área de marketing in-house en su empresa y hay muchas empresas que también tercerizan estas campañas de Facebook con agencias de marketing digital. Ok, entonces, a ver, si el área de marketing está en la empresa, entonces ahí no hay encargo de tratamiento, es la misma empresa responsable. Pero si ustedes contratan una empresa de marketing para que haga la publicidad en Facebook y recopile los datos de los potenciales clientes que están dejando su información, ellos son encargados de tratamiento. Pero en ambos casos ustedes son los responsables. Correcto, así es. La siguiente pregunta es, si es un consorcio, ¿a nombre de qué empresa inscribe? A ver, cuando estamos en un consorcio, normalmente hay la unión a través de un contrato, ¿no? Hay alguien que tiene que asumir la representación, no va a ser cada empresa, ya tendrá que decir quién ustedes. O si el consorcio está inscrito, depende, si trabajas pues con el Estado, ¿para qué formaste el consorcio? Ahí entiendo que no hay una persona jurídica que se crea, se mantienen las distintas personas jurídicas. Tendrá que una de ellas asumir, porque ahí me dice, si es un consorcio, ¿nombre de qué empresa? Tendrá una de ustedes que decidir cuál es. Si no ha habido la creación de una persona jurídica, una de las empresas va a tener que asumir la calidad de responsable. Entiendo yo, porque no hay otra forma. Perfecto. De ahí la siguiente pregunta que tenemos es, bueno, es más una acotación de que para la UIF es necesario que en la prevención del lavado de activos nos piden contar con los datos de la profesión o la ocupación que tienen nuestros clientes, ¿no? Incluso deben llenar un formulario en donde los clientes mismos llenan esa información y nos la brindan, por lo que en realidad no es un dato excesivo, en realidad sí es un dato que forma parte de lo que... Si hay un mandato legal, ahí hay que cumplir el mandato legal. Yo me ponía en el caso de que, por ejemplo, yo quiero vender mi casa a alguien, mi casa está escrita en registros públicos, la gente no tiene por qué saber más información de mí, ¿verdad? Pero si hay un mandato legal para ustedes como empresas que exige esos datos, pues ahí tienen que cumplir, no hay ningún problema. Y bueno, hay una consulta que está ligada a esto que en realidad no es un mandato legal. Nosotros para poder vender los departamentos pedimos información relacionada a los ingresos mensuales del cliente, para que califique un crédito hipotecario, preguntamos si es dependiente, independiente, por qué banco recibe su salario. Hay información financiera que le pedimos al cliente para saber si puede calificar
No sé si ahí estamos violando el principio de la proporcionalidad. Sí, a ver, normalmente cuando estamos en un contrato donde es importante ver el perfil crediticio, digamos, o la garantía de este aspecto que puede dar el posible comprador, claro, ahí necesitamos información, si no, no podemos brindarle servicio. Como estamos en una relación contractual, el cliente que da el dato, él lo está dando, porque entiende que es necesario para la celebración y ejecución de ese contrato, ahí no hay problema. Ahí no hay ningún problema porque se entiende que para comprar un inmueble necesitamos una persona que demuestre, de acuerdo a las reglas de la buena fe en las relaciones comerciales, que va a poder o tiene las condiciones para poder asumir un crédito o pagar. Entonces ahí Claro. es parte de la naturaleza del contrato. Perfecto, gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Es mandatorio para todas las organizaciones, sin importar el número de trabajadores ni giro de la empresa, en registrar los bancos de datos ante la autoridad? Y además, ¿en base a qué se determina cuántos bancos de datos existen en la compañía? ¿Hay algún procedimiento para determinar esto? No, a ver, si me hablan de los bancos de datos de trabajadores, toda empresa tiene banco de datos de sus trabajadores. Entonces, ese banco de datos debe inscribirse, sea que lo lleves adelante en un folio físico o sea que lo pongas en la computadora, porque tratan los datos de los trabajadores de manera organizada, ¿no? Entonces, eso es un banco de datos. Ahora, ¿cuántos bancos de datos hay? Habrá que ver las actividades de tratamiento que hacen y que pertenecen a una categoría. Por ejemplo, si ustedes ponen las cámaras de videovigilancia y esas imágenes se graban, entonces ahí hay un banco de datos personales que habrá que inscribirlo. Pero si las imágenes de que capta la videovigilancia no se graban, sino que solamente pasan en tiempo real, eso no es un banco de datos, pero sí hay tratamiento de datos personales. Pero no es un banco que requiera ser inscrito. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen proveedores que son personas naturales, no jurídicas, y los tienen organizados, eso podría ser un banco de datos. Ustedes tienen, por ejemplo, procesos de selección, el currículum, ¿no? Y ustedes almacenan esa información por cierto tiempo, ese es otro banco de datos. O sea, habrá que identificar, de acuerdo a las actividades que realizan en cada empresa, por áreas, qué sé yo, dónde se tratan datos personales, y si esos datos personales se guardan, se gestionan, y si están almacenados de acuerdo a una organización, con lo cual ya hay un banco de datos y a la luz de la ley hay que inscribir ese banco de datos personales. Correcto. Tenemos otra pregunta. ¿Qué hacemos si el almacenamiento de estos datos personales está fuera del Perú? Bueno, un servicio de hosting, por ejemplo, que puedo contratar con una empresa en España o en Irlanda, qué sé yo. Si necesitamos ese servicio, no hay problema. Esa empresa que me brinde el servicio, por ejemplo, de hosting o de almacenamiento que está en X país, va a ser un encargado de tratamiento. Tengo que tener un contrato con esa empresa donde ella va a ser el encargado de tratamiento, donde yo como responsable le diga qué puede hacer, para qué finalidad se lo doy, y como esta es una actividad, si el hosting está en otro país, va a implicar una transferencia internacional de datos, voy a tener que comunicar a la autoridad para que inscriba en su registro nacional de protección de datos personales las transferencias internacionales, como en este caso, ¿no? Entonces, ahí tenemos la figura de un encargo de tratamiento, que tiene que haber una vinculación jurídica, y como es transferencia internacional, habrá que inscribir esa transferencia porque es un acto inscribible en el registro. Genial. La siguiente pregunta es, ¿qué sucede si son varias empresas vinculadas económicamente que forman parte de un grupo económico? Pero hay una o dos empresas que son las fuertes y las que manejan la información y las que cuentan con áreas de logística y capital humano. Entiendo, no todas tienen banco de datos. Por tanto, tendríamos que registrar a las empresas principales únicamente. A ver, estoy entendiendo, a ver, cuando me hablan de grupo económico, son diferentes empresas con diferentes personalidades jurídicas, por lo tanto, diferentes personas, diferentes responsables de tratamiento. Ahora, si yo, empresa A, no tengo la capacidad, no sé, logística, de almacenar o gestionar los datos de mis trabajadores y lo hace otra empresa,
quiere decir que yo soy la responsable y la otra empresa matriz sería el encargado. Debo tener un contrato de encargo de tratamiento. Porque a cuenta de que tiene la otra empresa, por más matriz que sea, pero que no soy yo, que soy otra empresa, otra persona jurídica, para tener los datos personales de mis trabajadores. No tienen por qué tenerlo. Yo como empleadora, empresa pequeña si quieres, soy la responsable del tratamiento de estos datos, pero no puedo gestionarlo. Contrato a la empresa matriz, tiene que haber un contrato por el cual yo le encargo para determinadas actividades los datos de mis trabajadores. La matriz será la encargada del tratamiento, yo soy la responsable del tratamiento. Genial. Dar los datos personales de los propietarios de un edificio al presidente de la Junta de Propietarios o a la empresa de administración del edificio sin tener el conocimiento expreso de los compradores es ilegal. A ver, estamos en un proceso de venta, entonces, ¿o no? No, ya en un proceso de entrega del edificio, en donde ya se están mudando los propietarios y existe una empresa administradora y una junta de propietarios. Ya. Sí, nosotros como inmobiliaria le damos los datos personales de los demás vecinos a la junta de propietarios o a la empresa administradora del edificio sin contar con el consentimiento expreso de los compradores, ¿es ilegal? O sea, le dan los datos de los compradores para que sean incluidos como nuevos propietarios. Correcto. Bueno, ustedes son la empresa que construyó el edificio. Así es, nosotros somos los vendedores y nosotros tenemos la información de todo, la relación de todos los propietarios. Ya, entonces, pero un ratito. Perdóname, como empresa inmobiliaria, ¿esa es su función? ¿O lo hacen porque tienen el dato y así de manera, o sea, por costumbre lo hacen? Pero ahí, ¿quién es el que debe dar los datos? El nuevo titular, ¿no? Del inmueble. Digo yo, porque ustedes son empresa inmobiliaria. Han construido, han vendido a fulano de tal. Claro, ustedes eran el nuevo titular. ¿Qué cosa haría yo para quedarme tranquila? Porque en realidad mi contrato es con el nuevo propietario. Yo tengo alguna relación jurídica con la administración del edificio y con los otros propietarios. Entonces, ¿para qué le doy? Yo no tengo por qué obligación con ella de darle el dato del nuevo propietario. Salvo que ustedes le pidan la autorización al nuevo propietario y le digan, voy a pasar tus datos a la junta directiva y a los otros propietarios, porque eso es algo que solemos hacer. Si no quieres, no lo hacemos. Entonces, con eso ya me quedo tranquilo. Pero en esencia, dentro de sus funciones, no me parece que esté eso, ¿no? Correcto. Dos preguntas que ha hecho un participante. ¿El procedimiento de inscripción tiene silencio administrativo positivo o negativo? Presenté mi pedido de inscripción, pero ya pasó el plazo y no respondió el MINUS. La segunda, sí. Perdón, sí. Y la segunda pregunta es, ¿podría dar ejemplos de infracción al principio de calidad? Ya, ok. Yo entiendo que la inscripción no tiene silencio positivo porque tiene que salir una resolución en virtud de la cual van a inscribirlo. Si no te responden, no hay cómo inscribirlo. No aparece automáticamente en la inscripción. Entonces, tiene que haber una actuación necesariamente de la autoridad, ¿no? Entonces, no puede haber, desde mi punto de vista, no hay silencio positivo. O sea, por arte de magia no va a aparecer, por más que hayamos presentado la solicitud. La autoridad tiene que emitir una resolución y realizar la inscripción. Por lo tanto, ya no sería positivo, tiene que darse de manera efectiva. Ejemplos del principio de calidad. Por ejemplo, si ustedes tienen datos de clientes o potenciales clientes y resulta que lo tienen hace un año, año y medio, pero ya el cliente cambió su número de teléfono, ya cambió su correo electrónico, ese dato que tienen no es un dato de calidad. Entonces, deberían tener mecanismos, por ejemplo, para que ustedes verifiquen la vigencia de la veracidad de los datos cada cierto tiempo. Por ejemplo, digo, en ese aspecto, ¿no es cierto? Otro dato, si ustedes tuvieran comisionistas o los datos de clientes se los traen a través de intermediarios, evidentemente ustedes van a ser responsables de esa información personal que le están trayendo un tercero. ¿Cómo saben si esa información es cierta, está correcta? Deberían tener mecanismos de verificación, contactarse directamente con el titular para verificar si esa información es actual, es vigente o no es vigente. Ahora, el tema de la calidad del dato en nuestra legislación es muy rico. La calidad tiene también que ver con la seguridad. Es decir, si el dato personal que yo tengo, por una brecha de seguridad,
entró alguien y borró el dato o le quitó una parte, entonces ese dato ya no es de calidad, porque no está completo, porque no es veraz, no es un dato de calidad, ¿no? Entonces el tema de la calidad tiene que ver con varios aspectos, tiene que ver con veracidad del dato, por lo tanto con la actualidad del dato, y para eso hay que cuidar la seguridad del dato, entre otras razones, ¿no? Creo que con eso ya... por ejemplo, a ver, me acuerdo que han habido muchísimos casos de estos, ¿no? Si uno recoge la información de Internet, ¿cómo sabes que esa información que recoges de Internet sobre una persona es actual? ¿Vale o no vale? Por ejemplo, han habido casos en los cuales sale un dato donde lo primero que aparece de una persona es una denuncia por X delito de hace 10 años, ¿no? Pero resulta que hace 5 años se archivó o fue declarado inocente. Pero lo que aparece en Internet es una noticia pasada. Entonces yo no puedo fiarme de eso, porque eso no es un dato de calidad. Además que de Internet yo no estoy habilitado para sacar datos de nadie, ¿no? Corro mucho riesgo. Perfecto, queda respondida entonces esta pregunta. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Es necesario poner el aviso de cookies en la web? Siempre. Siempre. Sí. Tenemos otra pregunta sobre las SPVs, sobre las diferentes empresas que pueden formar parte de un grupo económico. En el caso de empresas inmobiliarias y constructoras que sean SPVs, por cada proyecto maneja datos de proveedores, trabajadores y clientes. ¿Se tiene que inscribir un banco de datos de trabajadores, proveedores y clientes por cada SPV o basta con que se inscriba a nombre de la holding? Cabe decir que la SPV forma parte de un grupo inmobiliario. A ver, no manejo mucho eso de la SPV, pero me están hablando de un grupo inmobiliario. Cuando hablan de un grupo inmobiliario, asumo que son varias empresas. Así es, una matriz con varias empresas. Ok, una matriz con varias empresas. ¿Y la SPV qué cosa es? Un proyecto. Es un vehículo, es una de las empresas que desarrolla un proyecto. Ya. Y en ese proyecto, esa empresa va a manejar datos o va a gestionar datos personales. Bueno, esa empresa es la que está asumiendo, por lo que me dice, ahorita ella sería la responsable y tendría que inscribir los datos personales de estos trabajadores que están en esta SPV, de estos clientes y de estos proveedores de SPV para esta finalidad. Porque me imagino que como una persona yo puedo tener contacto con 20 empresas. Cada empresa me tiene en su banco de datos. Pero para este proyecto específico, estoy dando mi dato, están manejando mi información para este proyecto específico. Y yo, que soy la que manejo el proyecto, bueno, asumo que será una persona, ¿no? Jurídica. Si manejo estos datos para esta finalidad, entonces desde mi punto de vista, por lo que me han dicho, sí constituyen bancos que deberían ser inscritos, ¿no? A menos que suceda como en la pregunta anterior, que justamente hacían la consulta si es que la empresa matriz puede ser la que trate los datos personales y las empresas sean las responsables. Claro, la matriz, por su capacidad, puede hacer las actividades de encargado de tratamiento y cada empresa sería el responsable, pero para eso tiene que haber un contrato que delimite las funciones del encargado de tratamiento. Tiene que haber una vinculación jurídica. O sea, por más que sea mi matriz, yo no le puedo ceder la base de datos o el banco de datos de mis clientes o proveedores. No, somos personas jurídicas diferentes. Entonces, no podría yo darle los datos si no hay una vinculación jurídica que delimite esas actividades de tratamiento que le estoy encargando a la matriz. Perfecto, perfecto. Bueno, acá hay otra pregunta que ya también le hicieron. Por la prevención de lavados de activos se debe requerir y sustentar ante clientes el origen de los fondos ante la compra de los inmuebles, cómo aplica en ello la viabilidad de la ley respecto a este requerimiento. Bueno, ahí como dicen, se debe requerir, ya hay una norma que nos exige requerir, ahí no hay nada que hacer, estamos cumpliendo, no hay problema. Así es, correcto. Y bueno, la última pregunta es, en caso de una empresa que forme parte de un grupo económico, bueno, otra vez la pregunta de los SPVs, y que se encargue de toda la gestión administrativa de las demás empresas del mismo grupo, ¿sería la única que tendría que inscribir los bancos de datos porque maneja todas las demás? No, a ver, vamos a precisar, gracias por la pregunta.
Una empresa matriz tiene toda la capacidad para la gestión de los datos y tiene varias empresas más pequeñas. Si todas esas empresas más pequeñas le dan los datos de sus trabajadores, de sus proveedores, de sus clientes, ellas son responsables del tratamiento de los datos. Lo que pasa es que mediante un contrato de encargo le están dando sus datos a la matriz. Pero ¿quién inscribe el banco de datos? Las responsables. El responsable, no la matriz en esta figura. Cada responsable tengo mi banco de datos. Claro, yo soy el encargado de la empresa matriz para que lo trate, pero yo soy la responsable. Yo tengo que inscribirla ante el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. Perfecto, perfecto. Bueno, esa fue la última pregunta. Muchas gracias, doctora, por los conocimientos brindados durante esta exposición. Nos ha dado bastante información, herramientas para cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales. Agradecemos también a todos los participantes, a todos los asistentes por participar en este webinar. Y les recordamos que al cerrar este Zoom estaremos contando con una breve encuesta que les pedimos llenar, pues seguiremos dictando más cursos y capacitaciones de ese tipo a través de la CI Learning Center. Así que gracias nuevamente a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.